Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Emiliano Peralta. Vamos otra vez, porque por mirar acá, 100 proyectos. Vamos otra vez. Vamos en 1, 2, 3, vamos. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Emiliano Peralta, que hace pocos días estaba celebrando que presentó más de 100 proyectos en la legislatura de la provincia, que no es habitual. Primero, buenas noches, diputado, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por la bienvenida y muy grato estar con ustedes otra vez. A ver, ¿más de 100 proyectos ya presentó? Sí, 111. 111, bueno, Sí. ya lo superó. ¿Y cómo es esto de presentar tantos proyectos? A ver, no siempre la cantidad sea la calidad, pero... No, seguro. Y naturalmente que hay de muchos temas, pero... Por ejemplo, he leído que se ha metido con algunos problemas o con algunas cuestiones que no son habituales. Bueno, puede ser. Uno trata de hacer... hay iniciativas que son propias por la propia formación de uno. Yo en este caso soy abogado, tengo muchas inquietudes al respecto de ello. Y después hay cosas que también te va planteando la gente a medida que vas interactuando con la sociedad, con individuos que se acercan o con asociaciones o en determinados lugares. Y bueno, uno trata de ser canal de eso. Bueno, vi que te metiste con el tema de los empleados de la EPE y de vialidad. Sí. Y lógicamente que, de hecho, es un tema que por ahí el microclima conocemos, pero mucha gente no sabe cómo se ingresa o cómo alguien puede conseguir trabajo en la EPE o en vialidad. Sí, a ver, esto surge porque durante mucho tiempo he recibido comentarios que siempre se dicen siempre están los mismos en EPE, siempre están los mismos en vialidad, siempre están los mismos apellidos, el hijo de, la nuera de, etc. Entonces lo primero que pensé era, bueno, esto debe de ser como pasa, lamentablemente, pero pasa en un montón de áreas del Estado, donde hay acomodos de amistades o de familiares. Ahora, lo insólito en este caso era que cuando nos pusimos a ver la normativa aplicable a los trabajadores de EPE y a los trabajadores de vialidad, esta cuestión de los privilegios o de las preferencias por parientes está normatizada, o sea, está establecido. O sea, no es un acomodo por izquierda, es un acomodo con todas las de la ley. Y la ley reconoce esta prerrogativa o este privilegio. Muy curioso porque ya desde 1853 la Constitución dice que todos los argentinos somos iguales ante la ley y que no reconocemos ninguna prerrogativa ni título de nobleza, ni prerrogativa de sangre. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Que ahí encontramos que el convenio colectivo de trabajo que se aplica tanto a los trabajadores de Luz y Fuerza en el caso de EPE como a los trabajadores de vialidad en el caso de la Dirección Provincial de Vialidad, bueno, amparan precisamente esto, que en igualdad de condiciones entre uno y un ciudadano común que no tiene ningún vínculo, ningún trabajador que les sea pariente trabajando en alguna de estas dependencias, y alguien que sí lo tenga, bueno, en igualdad de condiciones es preferente el familiar de la persona que ya está. Esto está establecido en los convenios colectivos de trabajo, que tiene fuerza de ley al haber sido homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Nosotros no lo podemos modificar con una ley provincial. Lo que sí estamos pidiendo en este proyecto es que el Poder Ejecutivo, al momento de sentarse a renegociar los convenios colectivos de trabajo, tanto en el Consejo Federal de Vialidad como en la Paritaria Nacional de los Trabajadores de Luz y Fuerza, plantee esto, que es ni más ni menos que derogar las disposiciones del artículo 3 y el artículo 11 en cada uno de los convenios colectivos de trabajo. Hoy el ingreso es, digamos, en forma vertical, hijos, pero también horizontal. Exactamente, también va cónyuges, convivientes, por lo tanto ellos tienen preferencia por sobre cualquier otra de las personas. Incluso en el caso de la EPE se toma que el inicio de los trabajadores, el inicio de edad tiene que ser a los 18 años. En el caso de los trabajadores de la EPE está permitido el ingreso para los menores de hasta 14 años, siempre que sean hijos. Exactamente, el convenio colectivo dice que los menores de edad hasta los 14 años, o sea, a partir de los 14 años, pueden ingresar en la EPE, siempre que sean hijos de un trabajador que esté activo, un trabajador pasivo, o sea, jubilado, o un trabajador que haya fallecido. Es raro escuchar esto, ¿no? En 2024, ya que tiene muchos años el convenio colectivo, ¿no? Es muy raro. Debo decir que esto pasa en otras instituciones también. Pasaba en otras instituciones que lo han tenido y lo cambiaron. Por ejemplo, el BCRA, el Banco Central de la República Argentina, lo tenía instituido, se derogó. La Universidad Nacional de Salta lo tenía instituido también se derogó. El Banco de la Nación Argentina también lo tenía y se derogó. De hecho, ahora en el Banco Nación no puede haber siquiera dos familiares trabajando en una misma sucursal. O sea, había otra de estas cuestiones que se fueron modificando.
La coalición cívica, sí, el bloque de la coalición cívica ARI en su momento a nivel nación había presentado un proyecto de este tenor. Y recuerdo también que en la campaña de gobernador de José Corral, mi actual compañero de Cámara, Sí. él también había propuesto esto, así que espero que me acompañe en el tratamiento del proyecto en la Cámara. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con los delitos en zonas rurales. Y básicamente, esto yo recuerdo que, bueno, es un tema de vieja data que se viene planteando porque, entre otras cosas, se quejan de que los fiscales de la ciudad se ocupan o tienen prioridad la mirada sobre los casos que ocurren en las grandes urbes y no de lo que está pasando en la zona rural. ¿Qué está pasando? Y sobre todo entendiendo que vos sos de Reconquista, que tenés contacto con gente de la ruralidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el tema este? Acá se combinan varios fenómenos o varios factores para llegar a esta situación que tenemos. En primer lugar, la falta generalizada de fiscales que tenemos en la circunscripción cuarta, Sí. con lo cual digo, Reconquista tiene hoy 6 fiscales, Las Toscas 2 fiscales, Vera tiene 2 fiscales, Reconquista en realidad, 5 fiscales, 2 Vera, 2 Las Toscas. Con lo cual, pensar en que se pueda hacer una fiscalía especializada en delitos rurales hoy en día es imposible, porque a la que le tendrías que sacar es alguna de las 3 ciudades y Reconquista con 4 fiscales no puede funcionar, y Vera y Las Toscas con uno solo tampoco. O sea que tenemos un primer problema, falta de fiscales. Eso conlleva el segundo problema, no hay fiscalía especializada en delitos rurales. Y el tercer problema, hay un cuarto, pero marco el tercero también, es que muchas veces la gente de campo no hace las denuncias correspondientes ante el MPA, las ¿Por hace qué? ante un destacamento policial, porque no tienen la cultura de ir a denunciar ante la fiscalía. Sí. Entonces la Guardia Rural de los Pumas o el destacamento policial, aunque no sea de los Pumas más cercano, muchas veces no lleva la denuncia hasta el Ministerio Público de la Acusación. Con lo cual, los casos en los cuales hay delitos contra la propiedad en la ruralidad están muy subrepresentados. Si vos le preguntás al fiscal... Incluso no entran ni en las estadísticas. Ese es el problema. No entra en la estadística porque no se le forma un QUIG. Entonces parece que no existiera. Lo que no está oficializado parece que no existe. Entonces ese es un tercer problema. Y el cuarto problema, que nosotros vemos también que va increciendo últimamente, es que hay casos en los cuales el delito se empieza a gestar en la provincia de Chaco o en la provincia de Santiago del Estero y se consuma el delito en la provincia de Santa Fe. O viceversa. Ejemplo, ocurre el robo de ganado en un campo de la provincia de Santa Fe, pero el ganado se termina vendiendo del lado del Chaco. Eso implica que hay un problema de jurisdicción. Claro. Exactamente. Y si no tenés coordinación con el resto de las jurisdicciones, es muy difícil combatir ese tipo de delitos. Ahora, la fiscalía específica, a ver, porque es cierto, si uno saca a los fiscales actuales, la idea sería incorporar un fiscal más. Tal cual. Nosotros en la Fiscalía Regional número 4 tenemos por ley 13013 y las modificatorias 17 fiscales asignados por ley. En la realidad de los hechos tenemos 9. Ajá. Uno de los cuales está siendo investigado ahora y tiene un proceso en la Comisión Bicameral de Acuerdo, que es el doctor Gerosa. Que está asignado en Vera, ¿no? Está asignado en Vera, se le han quitado todas las causas relativas a delitos contra la integridad sexual y fue pasado a la ciudad de Vera, además de eso. Entonces, y con esta, bueno, tantas vacantes, si hay 9 y hay, deberían tener 17, son demasiados. Estamos hablando casi el 100%. Por eso digo que nosotros estamos funcionando con la mitad de los fiscales que deberíamos tener. Entonces, en ese marco es muy difícil pensar una estrategia de delito para aquellos hechos criminales que ocurren en la ruralidad, y de los cuales hay variedad de tipos delictivos que pasan. O sea, no son solamente el abigeato. Hay muchos delitos que también, digamos, suceden en las urbes, que son delitos contra la propiedad, como el robo, como el hurto, que también pasan en la ruralidad. Entonces, no es solo el delito propio de la ruralidad, pongámosle abigeato, sino también en general los delitos contra la propiedad. Y la otra cuestión que también nos plantearon, porque esto lo estuvimos hablando en la Expo Rural de Reconquista, tuvimos una reunión con la gente de Corenosa, que es el Consejo Regional Económico del Norte Santafesino, y con la gente de FECHACO, que es la Federación Económica de Chaco. Es que lamentablemente los campos del norte de la provincia de Santa Fe y del sur de Chaco están sirviendo de vía de comunicación de tráfico de estupefacientes.
O sea que vemos también narcotráfico ahí. Por eso en el proyecto que yo solicito que se haga una coordinación no solo entre el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación del Chaco para ver cuáles van a ser las prioridades, digamos, al momento de combatir el delito, sino también necesitamos la intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque el narcotráfico es un delito de jurisdicción y de investigación y de persecución nacional. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos esos recursos, no te olvides que los 3 departamentos del norte, 9 de julio ya es otra regional, pero sigue siendo parte de la problemática. Pero los 3 departamentos del norte es casi el tercio del territorio de la provincia de Santa Fe. Es muy grande y no hay manera de dar abasto con los controles. Sea por robo de ganado, sea por narcotráfico o sea por cazadores furtivos, que es otro tema que estamos viendo también muchísimo ahora. Sí. Entonces es compleja la situación y es difícil sin el recurso humano y sin el recurso tecnológico también. Ahora, en este caso, con una división, por así llamarlo, especial, de un fiscal dedicado a la ruralidad, ¿alcanzaría? Digo, por las extensiones que estamos hablando. No, seguramente que no va a alcanzar. Lo importante acá, como le digo, es el departamento 9 de julio forma parte ya de la regional que abarca Rafaela. Ellos tienen cubiertas todas las vacantes, ellos podrían crear una fiscalía ahí y nosotros hacer 1 o 2 unidades fiscales como para arrancar. Pero fundamentalmente también necesitamos el recurso tecnológico, sea a través de drones, sea a través de el laboratorio forense que venimos pidiendo hace un montón para acelerar los procedimientos de droga. Fundamentalmente necesitamos eso como para arrancar. Si no, como te digo, la zona es muy grande y nos encontramos también, ¿por qué digo lo de los drones? Porque nos encontramos también con otra problemática. La mayoría de las tierras son privadas. Entonces no es que uno entra y hace la persecución que quiere, necesita previamente una orden, la cual muchas veces no llega a tiempo. Entonces digo, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta para poder hacer una persecución criminal en el norte acorde a la ruralidad. Emilio, tengo 2 o 3 preguntas, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la opinión de ustedes, del bloque, con respecto al tema reforma de la Constitución, caja de jubilaciones y reforma de la Suprema Corte de Justicia, que son los 3 temas de agenda de ahora? Pero me dijiste que no teníamos mucho tiempo para hablarlo largo y tendido. Pero, por ejemplo, a ver, el tema de la reforma de la Constitución, ¿están de acuerdo ustedes o no? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que hoy básicamente el interés del Poder Ejecutivo es en obtener la reelección para el gobernador. Digo, si el proceso de reforma de la Constitución, que es nuestra máxima ley provincial, que no se toca desde 1962, va a estar enfocado solamente a eso, o darle respuesta, digamos, al sistema político, yo creo que va por mal camino. Nosotros no estamos en contra de reformar ciertas cosas de la Constitución. De hecho, vemos que es necesario reformar ciertas cosas de la Constitución. Ahora, ojo con estar muy ensimismados en nuestras cuestiones políticas o del círculo de la política y no estar resolviéndole las cuestiones a la gente, porque digo, la realidad es que y todo periodista que hace seguimiento político parlamentario, hoy lo que está trabando en la reforma es la reelección sí o la reelección no del gobernador actual. Entonces digo, si el debate va a ir por ahí, están equivocados. Nosotros no creemos que sea una prioridad o una necesidad discutir la reelección del gobernador. Ahora, si en el marco de estas discusiones nosotros podemos sacar cosas que sean positivas para la gente, que tengan que ver con una mejor administración del gobierno, con una mejor sistema de repartición de bancas para que haya una representatividad genuina en la Cámara, para que haya un sistema, que esto lo estamos charlando ahora en la comisión también, bueno, de hecho pasó en el día de hoy, que haya un buen sistema de selección de jueces. Si nosotros vamos a cambiar ese tipo de cosas, estamos dispuestos a dar la discusión. Ahora, si la reforma únicamente para ver si el gobernador es reelecto o no, nos parece que no es una prioridad y creo que el gobernador se está confundiendo. El tema de la caja de jubilación ingresó en el Senado, todavía no lo tienen ustedes en diputados, pero ¿cuál es la mirada inicial con respecto a esto? Bueno, a ver, nosotros en su momento votamos en favor de la ley de crear la comisión reformadora, digo, estábamos a favor, de hecho, cuando la comisión iba a ser incluso la encargada de hacer el proyecto y aún después cuando quedó en opinión meramente consultiva e informativa para el Ejecutivo. La verdad sería muy demagógico de parte mía sumarme a una especie de mantra de la caja no se toca, porque si la caja no se toca, la caja se funde y nos quedamos sin 82% móvil o se la pasamos a Nación. En cualquier caso, van a cobrar mucho menos de lo que cobran ahora. Dicho esto, creo que nosotros tenemos que ser muy precisos ahora al momento de estudiar
el proyecto que acaba de enviar el Ejecutivo. Esperamos que el Poder Ejecutivo esté abierto a que acepte nuestras modificaciones, porque hay cuestiones que tienen que ver con... Se mezclan dos cuestiones desde mi punto de vista, humildemente. Hay una cuestión que tiene que ver, que es numérica, que es los números fríos, y ahí los números no mienten. Sí. Y después hay ciertas cuestiones que son jurídicas y que yo creo que hay que evitar también que la provincia tenga un alto índice de litigiosidad en su contra. A menos que Domingo Rondina quiera andar pidiendo pronto despacho también en esos juicios contra la provincia. Pero, digo, hay un tema que tiene que ver con los topes para las jubilaciones. 7 millones pusieron. Sí, pero el problema no es el tope en sí, sino, digamos, no es el quantum del tope, sino es el concepto de poner un tope sobre gente que ya aportó. No es solamente que esto vaya a ser a los que van a jubilarse, sino también esos que van a jubilarse que ya aportaron por 25 o 30 años, digo, y hay jurisprudencia en ese sentido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tildaría estas disposiciones de inconstitucionalidad. Entonces hay que, no se puede tratarlo así sobre tablas, hay un despacho rápido y que entre en el Senado y nosotros lo tratamos en preferencia de una sesión. Nosotros queremos ser minuciosos y queremos ser responsables en eso. Por último, el tema de la Corte, llevar las 7 miembros y también con el pase a retiro de los 6 ministros de la Corte. Bueno, mira, yo creo que a mí no me parece mal que la Corte tenga un número impar. 7 no me parece mal. De hecho, 5, 7 me parece un buen número. Ahora lo que digo es también nadie puede forzar a otra persona a tener que dejar su cargo. De hecho, no creo que se llegue a esa instancia, pero si se hiciese por decreto de querer forzar a alguien a que lo haga, bueno, ya está la jurisprudencia del caso Hayton de Nolasco en Nación, donde con una cautelar queda desactivada la disposición esa. Pero digo, si alguien quiere remover a un juez, el procedimiento para hacerlo, ya saben cuál es, el juicio político. Y si lo quieren hacer, tendrán que invocar la causal. Si no nos guste o no nos guste, que te reitero, yo tengo diferencias abismales. Lo que pasa es que se invoca la edad. Que la Constitución dice 65, pero la Nación ha dicho de 75, y acá están pasados. 5 ministros de la Corte ya tienen más de 75. Sí, por eso, pero bueno, a ver, también tenemos el precedente nacional, yo entiendo la cuestión de la edad. De hecho, si vos me preguntabas a mí, para mí a los 75 años deberían dejar el cargo, pero digo, no son las reglas de juego vigentes, entonces yo no las puedo cambiar conforme a lo que a mí me gusta o no me gusta. Pues se corre un riesgo muy grande, porque hoy soy gobierno y me gusta manejar yo las reglas, pero el día de mañana voy a hacer oposición y a mí no me gusta que me lleven puesto. Entonces, tengamos las reglas claras y en base a eso ver. Y además, bueno, después tendrá que haber, perfecto, no nos gustan los jueces, listo. ¿Por quién los reemplazamos? Esa es otra discusión. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Darío, por favor.